Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según las personas que vean luego el programa indefinido, indefinido, que vean el programa luego grabado, indiferido, en diferido. Agradecer a las personas que están ahora mismo en vivo, María Ari, Silvia, María José, Encarni, las que vayan entrando y agradecer a las personas que luego vean este encuentro de hoy. Pérdida de sentido. Hoy vamos a hablar de este tema, pérdida de sentido, un lunes 22 de septiembre del 2025. 265 días vivido con el día incluido de hoy. Nos faltan 100 días para terminar el año. Así que hoy tenemos pues esos circuitos de, de posibilidades, pero para darle un sentido. 265. Vamos a ver el ID de hoy y la contraseña. El ID que nos dan hoy la plataforma de Zoom para poder hacer este en vivo es 839-4111-2589. Es unos dígitos que nos llaman la atención. Vamos a ver desde la lógica para poder ver, más o menos leer un poquito qué nos está diciendo esta frecuencia. Empezamos 2589. Sabemos que si miramos los números, los cuatro dígitos, 2, 5, 8, 9, entre el 2 y el 9 hay 5 y 8. En la administración en movimiento, de circuitos en movimiento, la palabra mente suma 58. Tenemos la mente entre circuitos y propósitos. Circuitos para un propósito. Ya vemos aquí que desde el futuro nos están diciendo, tenéis una mente para construir, para tener circuitos con un propósito. Luego, 4111. Fijaros, 111, el 1 del pasado, el 1 del presente, el 1 del futuro, en la linealidad, lo físico, el contexto. El campo unificado también se le nombra. Es todo lo que yo puedo percibir. Eso es un contexto. Me veo con un texto, algo que yo puedo percibir, algo que yo puedo interpretar. Sabemos que el número 4 le decimos el diseño, el alma, le decimos el registro, el almacenaje. Entonces, fijaros que desde el alma, desde ese registro, está pues todo el plano 1. Uy, se levanta la manita. Tenemos ahí la manita que nos está diciendo que sí. Esto es interactivo. Cuando uno hace un movimiento, sale el- la manita. Y 8, 3, 9, pues tenemos también la percepción de un propósito cuando entramos en esa comunicación, ese 8 vertical, cuando entramos en esa sincronización, en esa comunicación, cuando hacemos ese recorrido de las tres partes de nosotros, desde el ser original, doble, desdoblado, cuando entramos en comunicación con el ser original, pues movemos nuestra percepción. Se mueve toda la percepción y ese es el propósito. Fijaros que 39 son una cuarentena, la cuarentena de una actualización. Son 39 días, pueden dividirlo en 13 partes de 3 días. Cada una va a ser los pequeños fragmentos que se le dice ladrillo desde la LGC. Esos pequeños fragmentos son la capacidad de poder mirar lento la película que me estoy contando. Entonces, en una cuarentena, cuando pasamos al día 40, es como si hubiéramos hecho un reset, una actualización. Si seguimos esos bloques de ladrillo, de nuestra percepción se vuelve más fina la percepción porque vamos adquiriendo pues más capacidad de poder ver
de poder ver lo que no vemos a simple vista, poder entender el para qué de cada cosa. Cuando nosotros estamos mirando eh, despacio un acontecimiento, no me violento. No me violento porque estoy mirando lento. Cuando estoy mirando lento tengo más capacidad de comprender y de entender cómo se ha construido o cómo se ha desarrollado este acontecimiento. Ahora nos vamos a ir a la contraseña. La contraseña es 300647. Fijaros que aquí tenemos el 30, los tres personajes, estamos en el orbital 3, también en la Tierra. Tenemos los 203006, los dos ceros, es como un reset de los tres personajes, en punto cero de los tres personajes. El 47 es desde el cero original. Desde el cero original es un punto. Vamos a ver, hay un valor para tu alma y desde tu alma hay infinitas posibilidades de poderte alinear con esos tres personajes. ¿Qué quiere decir? Que hay que observar y cuestionar la información del alma. Para cuando observamos y cuestionamos la información del alma, nosotros somos lo que podemos tener la capacidad de incrementar con esa observación. Cuando yo puedo ver el modelo, cuando yo puedo ver mis creencias, cuando yo puedo ver eh, pues la información, quizás puedo ver que ya me estoy desbordando porque necesito actualizar o necesito ampliar la información. Cuando puedo observar sin juicio, puedo darme cuenta de cómo puedo recapitalizar. La palabra es capitalizar esa información. Puedo sacarle aprovechamiento. Puedo aprovechar el error de percepción. Puedo aprovechar esa creencia que se ha quedado limitada. Eh, Puedo darle un sentido más actualizado y más novedoso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la pérdida de sentido. ¿Cuántas veces sentimos que perdemos el sentido? ¿Cuántas veces decimos que esta situación no tiene ningún sentido para nosotros? ¿Cuántas veces nos sentimos como un poco deprimidos, un poco faltos de estímulo? ¿Cuántas veces no queremos estar en lugares incómodos? Queremos irnos a nuestra comodidad porque decimos que esos lugares ya no tienen sentido para nosotros. ¿Cuántas veces utilizamos la palabra pérdida de sentido? ¿Cuántas veces nos sentimos que hemos sentido, hemos perdido ese sentido, ese sentimiento, esa vinculación con situaciones, personas o cosas? Cuando perdemos el sentido por algo, es porque hay una actualización. Está sucediendo en nosotros, aunque todavía no lo veamos, una actualización. Ya se está ejecutando esa actualización, ya está en el ambiente, pero todavía nosotros quizás todavía no la veamos. Vamos a ver la palabra pérdida. La palabra pérdida, que tiene el la función permiso, eh, fijaros que también tiene la RE de realidad. La realidad, el permiso te lo das en la realidad. Nadie te lo tiene que dar. El permiso te lo estás dando tú realmente, desde tu presencia, habitando tu autoconciencia, siendo consciente de tu autorreferencia aquí y sabiendo que aquí el permiso, la función está dada por el cuerpo del sistema solar. Es el que nos está permitiendo experimentar aquí, tener aquí esta experimentación, esta oportunidad. Somos esa gran oportunidad de crear circuitos para que la Tierra y Sol, los legítimos, sigamos evolucionando. La evolución es de Sol y de la Tierra. Nosotros por Edén, que somos
una proyección de, de la Tierra, un proyecto solar, vamos a ir eh, mm, viviendo y experimentando esa evolución. El espíritu no necesita nunca evolucionar, el espíritu no necesita evolución, pero aquí, en esta experiencia, en esta densidad, la conciencia se expande y esa es la percepción de evolución que nosotros estamos percibiendo. La palabra pérdida suma 59. Fijaros que el número 59, el 5 es un sentido lógico, eh, es la lógica que te da sentido y también puede ser el administrador y también se le puede decir el arquitecto. Cuando nosotros podemos entrar en conexión con el arquitecto del propósito de esta experiencia, podemos estar cambiando el sentido. Si no somos conscientes de que hay un propósito previo a la experiencia, nuestro sentido siempre va a ir variando según nuestro nivel de conciencia. Entonces, el propósito de este sistema de los nueve mm, del sistema de este universo, de esta galaxia, esos 9 planetas que le están dando sentido a uno de ellos, que es el planeta Tierra, a través del Sol, igual que le está dando sentido a todo, a los 9, nosotros somos el tercero. Primero está desde el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, hasta Plutón. Esos 9 orbitales es el propósito de darle un sentido. Necesitamos tener esos 9, es como esa conexión con esos 9 planos. Si sacamos la lupa al número 59 es 71,39. Volvemos a ver la percepción de esos 9 orbitales en el espacio 71. Si nosotros somos una estructura espacio-temporal, quiere decir que el espacio que estamos utilizando aquí en la materia es el espacio de la Tierra, es el gran contenedor que nos está conteniendo. Luego, ¿quién nos está dando un soporte? Es el cuerpo. El cuerpo es una tecnología que nos está dando el soporte al espíritu para que tengamos aquí esta experiencia. Si nosotros sacamos también los números a la palabra sentido, es 89. Fijaros que está otra vez la comunicación con los 9. El propósito es entrar en comunicación con los 9. El 9 es el que te baja al propósito. ¿Por qué? Porque ya ha habido una sincronización de todas las estancias, desde la física hasta la digital, hasta la más abstracta, desde la materia, pasando por la antimateria y llegando a la parte inmaterial, porque el espíritu es inmaterial, no tiene materia, no tiene, es todo y nada a la vez. La parte inmaterial está codificada y la parte material es el desdoblamiento de esa descodificación. Fijaros que 89 también, si le sacamos la lupa, es 107,69. La palabra paradoja. ¿Qué es la palabra paradoja? Que es el propósito de infinitas posibilidades. Y hay infinitas posibilidades que te están incrementando a ti ese propósito. Entonces se dice paradoja porque le nombramos el dinámico. El dinámico es el propósito que hay y lo digital, la parte digital, la parte, em, el campo cuántico que te está dando la posibilidad de estar incrementando todos los potenciales que necesitas para esa experiencia. 107, el 1 y el 0 es el 1, lo físico, un punto 0 es una creación, es el 10, es una creación. Cuando ya nosotros estamos aquí, nos vemos que somos un cuerpo, ya hay una creación aquí. ¿De dónde viene esa creación? Del ser, del 7, el ser original. El ser original en punto 0 está en la materialización siendo una creación. Si nosotros sumamos la palabra pérdida de sentido,
Si yo sumo esa palabra a la pérdida de sentido, 59 más 89 me da 148. 1, plano físico. 4, plano del alma. 8, la comunicación. La comunicación que entra desde el plano físico, desde el punto cero del ancla del ser hasta el punto cero del eje del ser. Ahí tenemos esa comunicación 1, 4 y 8. Que quiere decir un diseño dinámico, un diseño que entra en comunicación, que se puede actualizar, que no es un circuito cerrado. Por eso, empecemos a darnos cuenta que cada vez que decimos lo que quiera mi alma, el alma te va a dar todos los registros y siempre te va a dar registros que estén ahí almacenados. Pero si nosotros decimos, lo estoy en el propósito de mi espíritu, siempre estás en comunicación, en una comunicación presente, porque el espíritu está emitiendo actualización constantemente. Si le sacamos la lupa, 148, 179,08. Ya tenemos el 79, el número atómico del oro, el 79. Podemos ver esa resignificación del valor, el 79 es el incremento del valor para ti. O sea, una pérdida de sentido nos va a dar un incremento de valor para nosotros. Desde una derivación, el 80.0, tenemos que entrar en esa comunicación, en esa derivación, tenemos que derivar al ser original. Cuando nosotros entramos en esa comunicación con el ser original, pues estamos incrementando nuestra captación, porque no nos quedamos solamente en el plano 4, en ese almacenaje codificado, sino que estamos abriendo ese techo de la codificación. Como he dicho antes, todos en algún momento pues sentimos esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de sentido. Perdemos a lo mejor esa sensación de lo que nos movía hacia algún lugar o esa sensación de lo que nos tenía sostenido. Persona, situación o cosa. No, no, vamos a darle margen para que a cada uno de nosotros se nos vaya armando algo. Porque yo puedo tener la pérdida de sentido a lo mejor a través de una vinculación con un hijo. Puedo perder el sentido a través de un trabajo. Puedo perder el sentido a través de una experiencia que esté pasando con mi cuerpo. Puedo perder el sentido a través de una relación. Puedo perder el sentido a través de cómo me estoy relacionando, vinculando con el dinero. La pérdida de sentido a todo lo con lo que tú te vinculas y está externo a ti, o inclusive puedes sentir esa pérdida de sentido contigo mismo, porque esa es la muerte del personaje, la muerte de la identidad. Me identificaba con esta forma, me identificaba con esta historia, con estas creencias, con estas memorias, y ahora ya no me están haciendo sentido. Vamos a ver eh, lo que antes tenía sentido y de pronto se desarma. ¿Y qué aparece ahí? Aparece un vacío, aparece un silencio. Desde una mirada habitual, ese vacío se vive como una pérdida. He perdido algo, siento que me falta algo, siento que antes me sostenía con una creencia, con un concepto, me sostenía con una historia y ahora porque eso se me está cayendo, se está transparentando todo. Entonces, como esa sensación de que hay una parte de nosotros que se hubiera muerto, o hay una parte de nosotros que se queda pequeña, una parte de nosotros que se queda desbordada. Ese instante de error, que la palabra error es 78, fijaros que es la comunicación con el ser original, esa pérdida o ese instante de error es el momento exacto donde puedes darte cuenta que el personaje está agotado. Con eso que te estás identificando, está agotado, se ha quedado pequeño. Estás, aunque no tengas todavía plena conciencia, estás más conectado con el digital que con el personaje. Por eso el personaje ya se está quedando como lento, como que ya esa sensación de me falta tiempo, me faltan recursos, la vida va muy rápida, no tengo capacidades para esta dificultad, me desbordan los conflictos, todas esas sensaciones
están hablando de un error de percepción. Ese personaje, esa biografía, esa historia, lo que creemos que somos, llega a un límite, llega a un límite. Y cuando ese límite se rompe, lo que se rompe verdaderamente es esa creencia con la que yo me estoy vinculando. Yo me estoy vinculando con ese personaje. Y es lo que he dicho antes, sentimos esa muerte del personaje, la muerte de la identidad. Algo se desvanece en nosotros. Lo que muere es el relato que sosteníamos. Ese relato con lo que nos estamos vinculando, con lo que nos estamos identificando. Esa pérdida de sentido es esa tragedia de, de como chocarte con una puerta, ¿no? Cuando yo creo que he perdido el sentido, me quedo ahí cristalizada, pero si nosotros, en vez de verlo eso como una cristalización o como una puerta, podemos abrir esa puerta, podemos abrir esa cristalización, pues esa pérdida de sentido, en vez de ser una tragedia, puede ser un estímulo, un reseteo. Un reseteo que nos va a habilitar a ver desde otra lógica, nos va a ampliar más lo real. Vamos a darle un sentido lógico que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el sentido cerrado, individual que yo quiero bajo mi marco de percepción de una situación, persona o cosa, o el sentido lógico, que es muchísimo más amplio porque es el que está administrando la comunicación desde el ser original hasta la forma. Ese sentido se amplía y entra a tener una lógica de sistema, no una lógica particular, sino una lógica que está totalmente em, inclusiva en todo, se incluye en todo. Ese vacío que sentimos, la palabra vacío, creemos que es carencia, que es falta de algo. La palabra vacío es espacio. Es un espacio disponible. La misma nada es un espacio de vacío. Contre más estemos asumiendo y asimilando que somos nada, que nos tenemos que conectar con esa nada que es creación, con esa nada que es espacio, porque si somos estructuras espacio-temporales, tenemos que conectarnos asumiendo esa nada, ese espacio en nosotros que puede darle esa cabida a todo que se vuelca como el tiempo. Cuando nosotros no vemos el vacío como carencia, empezamos a ver que es la posibilidad de que entre algo nuevo. Es la posibilidad de que podemos filtrar hacia esos límites del personaje. Podemos entrar y estar ampliando esa percepción. La invitación de la pérdida de sentido no es para salir corriendo, no es para tapar ese vacío, no es para darle un sentido prestado ahora a otra cosa. Por ejemplo, mi vida no tiene sentido y, y como mi vida ahora real no tiene sentido, me vuelvo muy espiritual y le voy a dar un sentido espiritual a mi vida. Mi vida no tiene sentido, me vuelvo muy científico y le doy a mi vida un sentido científico. Mi vida no tiene sentido, le doy... Entonces siempre estamos buscando algo externo a nosotros para darle sentido. Cuando nosotros tenemos un sentido previo a la asistencia, cuando nosotros tenemos una lógica previa a la asistencia y cuando nosotros tenemos un propósito previo a la asistencia, que se nos haya olvidado no quiere decir que no esté. Todo aquí en la materia tiene un propósito y un sentido. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros? ¿Cómo no vamos a tener nosotros ese sentido y ese propósito previo? Lo que pasa es que lo hemos solapado, lo hemos ocultado con un montón de información, con un montón de codificación, con un montón de vinculación para intentar darle sentido a mi A mi vida. vida. Hoy el micrófono. Gracias. Entonces la invitación que hoy os propongo es de sostener.
de sostener, de quedarnos ahí sosteniendo ese espacio de vacío, de poder asumir ese espacio de vacío, poder asimilar esa incomodidad, ese lugar incómodo, poder reconocer que a lo mejor lo que está ocurriendo, eso que está pasando en mi realidad, no lo puedo ver. Me faltan circuitos, me falta percepción, me falta madurez, me faltan recursos para ver. Entonces, poder asimilar eso. Primero, asumir esa incomodidad. Segundo, asimilar qué es lo que me falta, qué es lo que necesito construir. Ahí vamos a darnos cuenta de que ya le estamos dando como soltando la importancia al personaje. El personaje que tiene que tener la verdad de todo, que tiene que ser perfecto, que tiene que resolverlo todo, que tiene que buscar una solución. No hay nada que buscar aparte de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a entrar en esa comunicación interna, empezamos a hacer esos enlaces de valencia con el espíritu, con el propósito del espíritu, con el sentido lógico del propósito del espíritu, con toda la codificación que hay que mejorar para que Sol madure y empecemos a evolucionar. Todo es un sistema, todo está totalmente aislado, no hay nada que vaya desajustado, no hay nada que pase por azar, no hay ninguna circunstancia que surjan por azar o por milagro. Es nuestro mi logro, mi logro. Fijaros, tenemos al mi, persona, yo, y el ro. El eje ri se le nombra en lógica el eje del ser, el eje ri. Fíjate, 19 9. Todo el propósito para ti, todo un propósito o toda la incrementación de un propósito para ti. Siempre hay comunicación de propósito. El eje ro es 19 16, es el propósito a través de Sol, a través del campo cuántico, a través de el sistema. 16 es la letra O y vemos que Sol tiene la S, que si la cerramos como un 8 entra en comunicación. La L, la base 12, SOS, siempre hemos dicho, cuando pedimos ayuda, decimos SOS, SOS. Pues fíjate, entramos en ese circuito cerrado de oxígeno. Nos da ese oxígeno para la base 12. ¿Qué es la base 12? Pues la base de experimentar en la materia, yo uno en la materia, a través de mi campo energético, a través de un feedback, a través de una respuesta. ¿A qué le estoy dando una respuesta? A un otro, diferente a mí. Esa es la base 12. Cuando yo puedo interactuar con un otro diferente a mí. En la base de la linealidad, la base 12 es cuando yo estoy incrementando mi percepción a través de otro, cuando estoy recibiendo ese feedback. ¿Por qué sé que existo? Porque soy visto. ¿Por qué sé que mm, soy consciente aquí y formo parte de este campo unificado? Porque hay unos otros que me están haciendo esa valencia, me están dando ese feedback, esa, eh, me hacen sentirme consciente de que ellos me ven y me interpretan y formo parte de. Entonces, el inicio de la percepción más fiel, el inicio de la percepción más fiel que podemos tener en nuestra vida es con nosotros mismos, empezando por ahí, donde ya no se trata de sobrevivir a través de nuestras historias, no se trata de justificarnos, no se trata de dorar la píldora, ¿no? Decirnos, bueno, cuántas veces nos hemos dicho, bueno, pero esto me pasa porque soy buena, ay, pero esto me pasa, pero pobrecita de mí, otra vez me engañaron, o otra vez no me tomaron en serio. Ya esos modelos están caducos, ya esas historias no te están sosteniendo, te estás dando cuenta porque
Eso se siente, te estás dando cuenta que no, que te estás engañando a ti misma. Cuando dejamos de seguir justificando las historias, cuando dejamos de seguir dorando la píldora o sosteniendo las historias de otros, vamos a ver qué beneficios sigo sacando yo desde mi carencia para que me escuchen, para que me atiendan, para sentirme pues acogido por otro, sentirme también que otro me está sosteniendo. Todas esas carencias que están dentro de nuestra creencia, si nosotros nos reconocemos que somos el diseño de un diseño mayor, nos vamos a quedar ahí, en ese intérprete. Nos vamos a quedar en la interpretación de ese intérprete. Saber que hay una parte, fijaros que igual que tenemos nuestro cerebro, hay células del cerebro en el corazón y en el intestino. Es como si digamos que el intestino es un segundo cerebro. Todo lo que no eh, puede asimilar se siente en el estómago. Todo lo que no podemos asimilar se siente en el estómago. Por eso no decimos, no es que no asimilemos comida. A veces no son comida, a veces son pensamientos, que es electricidad. A veces no asimilamos una emoción, que es la sensación de respuesta de ese pensamiento. Entonces, fijaros lo importante que es la comunicación, tanto con nosotros mismos que con el exterior. Fijaros que la comunicación estamos hablando de una parte del plano físico, uno, dos, tres. Acordarse que estuvimos viendo la semana pasada el cuerpo físico, el uno como la parte de nuestro esqueleto, la mineral, el 2 la parte eléctrica y el 3 es la percepción, lo que yo percibo a través de esos impulsos eléctricos. Yo percibo, si vamos desde el 3 hasta el uno, yo percibo, siento y toco un cuerpo. Puedo tocar una estructura ósea, pero si percibo carne, ya percibo un cuerpo completo porque tengo esa comunicación, ese uno 2 3 en ese enlace de comunicación. Pues fijaros que el inicio de esa percepción fiel con nosotros mismos es empezar a reconocer que no tenemos que no estamos aquí solamente, no se trata de sobrevivir, de lo que nos contamos, de, de lo que nos reconocemos, sino que formamos parte de un diseño mayor que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Ese diseño es previo a mi existencia, es previo a la capacidad de reconocer algo más allá de mi propia percepción limitada, algo más allá de lo que yo puedo ver, tocar y sentir y oler. Ese es el vacío que se vive como angustia. Ese vacío no es carencia, sino es un espacio disponible para algo nuevo, para que nuestra percepción pueda actualizar, pueda crear, pueda poner una novedad. Hemos dicho antes que 78 suma la palabra error. El error no está para ser corregido, que eso es lo que quiere el ego. El ego, el yo individual, el yo que se identifica con la forma, quiere darle una solución al error. Pero ¿cómo le va a dar una solución desde lo material si el error se fundó en un plano que está codificado? Tendremos que aprovechar ese error. El error no se corrige, se aprovecha. ¿Por qué? Porque si yo aprovecho qué falta, qué me ha faltado a mí en mi percepción, qué no he descodificado o qué he seguido interpretando y vinculando la vida que yo la voy a vivir a través de la tecnología, de mi tecnología, donde mi intérprete y el interpretado, el intérprete es el que decodifica, el interpretado es el que proyecta. Entonces, si yo en ese movimiento de intérprete y de interpretado
Permito que esté el vacío, la conciencia. Voy a dejar de proyectar desde mi mismo almacenaje. Voy a entrar en comunicación presente, en esa actualización presente para poder poner mejora, ir incrementando y actualizando mi modelo. Pues hoy yo os propongo hacer un ejercicio, porque como he dicho antes y otras veces, a veces menos es más, damos mucha, creemos, absorbemos las cosas como si fuera una teoría, esto que yo transfiero no es teoría. Empezar a darnos cuenta que hay herramientas que nos llevan a conectar con esa lógica, empezar a cuestionarnos, que ese es yo creo que es la perla mayor que tenemos ahora mismo, el decir, bueno, el cuestionarnos, bueno, ¿y por qué pierdo yo el sentido? ¿Y por qué ya esto no me da el sentido o no me está sosteniendo como antes? Situación, persona o cosa. Lo podemos ver en todo ese margen de lo que nos rodea, de todo lo que nosotros podemos decir que estamos interactuando o interactúa con la forma. Cuando nosotros empezamos a mirar eh, por qué hemos perdido el sentido, es es una observación, eh, yo creo que muy personal de cada uno de nosotros. No te va a servir consejos de nadie, no sirven los consejos. No sirven los consejos. Las miradas de un otro te pueden ayudar porque son posibilidades y son puntos ciegos para ti, son estímulos que te pueden ayudar a verte desde otro lugar, a estimularte para que abras tu mirada, tu percepción. Pero verdaderamente lo que empieza a hacer efecto en ti es lo que pones en práctica tú, lo que empiezas a poner en práctica tú. Así que yo hoy os invito a hacer un ejercicio. Para este ejercicio lo podemos hacer sentado, los dos pies en el suelo, las manos apoyadas en los muslos. Si tenemos reloj, tenemos gafas, nos las quitamos. Si hay algún ruido donde estemos, pues nos vamos a un lugar donde podamos estar más concentrados, no haya esa interferencia de ruido. Y empezamos cerrando los ojos, eh, sintiéndote en ese espacio que ya previo hemos localizado en silencio, la espalda recta, los pies apoyados en el suelo. Y vamos a comenzar cerrando los ojos suavemente y bajando un poco la mirada para que tengamos la espalda recta y el cuello también. Empezamos a inhalar por la nariz, los dos labios juntos, la lengua pegada al paladar, e inhalamos y exhalamos por la nariz, siendo consciente que la nariz es el órgano que está dispuesto a la entrada y salida de aire. Vamos a empezar inhalando profundamente, conscientemente observando el recorrido del aire, cómo entra por los pulmones, cómo baja al vientre y cómo se exhala. Vamos a seguir con otra respiración, respiración consciente. Vamos observando cómo también entramos en esa comunicación con la respiración. Si te cuesta mucho sostener el aire, si no te cuesta, empieza a observar cómo funciona tu cuerpo. Si tu cuerpo está disponible a lo que quieres hacer o hay alguna resistencia, todo es información. Observa si inhalas y mueves levantar los hombros o sientes alguna rigidez o tensión, también lo observa. Puedes poner ese foco de observación localizando dónde esté ese dolor, esa tensión y poniendo esa predisposición a que la respiración, la inhalación y la exhalación sea a tu ritmo, observando todo lo que está sucediendo.
una respiración consciente del recorrido, de la temperatura, de lo que soporto, el- el aire dentro de mi cuerpo, si lo tengo que expulsar, si no lo expulso, si no hago un vaciado absoluto, voy a observarme. Siguiendo con la respiración natural a nuestro ritmo, vamos a localizar la incomodidad. Lleva tu atención a esa sensación de vacío, a esa incomodidad que puede estar pues en la boca del estómago, la puedo tener en mi cabeza, la puedo tener en la garganta, puedo sentir esa incomodidad en los hombros, en las piernas. Lleva la atención a esa sensación de vacío, de no tener sentido. Yo busco una sensación donde esté depositado esa pérdida de sentido. Puedes notar en qué parte de tu cuerpo la puedes notar más, si la puedes notar más hacia arriba, más hacia abajo. Observa, todo te está informando. Observa si sientes presión en el pecho o sientes como un nudo en el estómago o quizás sientes molestia en la garganta. Y ponte en ese lugar de observador. Vamos a reconocer esto que siento no es un error. Esto que siento es la información del personaje que llega a su límite. Repite internamente, el vacío es espacio disponible. Y vamos a activar ese vacío dentro de nosotros. Vamos a inhalar contando hasta 4. 4, 3, 2, 1. Suelta el aire contando hasta 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a inhalar contando hasta 4. Sintiendo el cuerpo, vamos a hacer ese vacío. 4, 3, 2, 1. Vamos a exhalar contando hasta 6, imaginando que tu respiración se expande hacia algo mucho mayor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a inhalar contando hasta 4, 4, 3, 2, 1. Siente tu cuerpo y exhalamos contando hasta 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a inhalar contando hasta 4, tomando aire. 4, 3, 2, 1. Siente el cuerpo, quédate ahí sintiendo el cuerpo. Y vamos a soltar el aire, a exhalar contando hasta 6 tiempos. 6, 5, imaginando. 4, que tu respiración. 3, se expande. 2, hacia algo mucho mayor. 1, 0. Vamos a seguir manteniendo la respiración natural. Y en ese espacio que hemos creado de vacío, observa quién está mirando la incomodidad.
Toma conciencia y observa que hay una nota, un punto, una conciencia que observa. Observa esa incomodidad y ese punto no se ve afectado. Ese punto que observa es un observador fuera del personaje. Es un observador que es conciencia. Desde ese lugar, respira y acepta. Volvemos a respirar y acepta. Volvemos a respirar y acepta. Lleva la sensación de amplitud por todo tu cuerpo. Proyecta la sensación de amplitud que está ahora mismo sucediendo en ti por todo lo cotidiano, siendo consciente que la pérdida de sentido no te destruye, te abre otra referencia. Volvemos a observar esa sensación de amplitud, esa sensación de amplitud por todo tu cuerpo, esa sensación de amplitud por toda tu percepción, esa sensación de amplitud por todo tu campo emocional. Espacio. Y ese espacio es vacío. Lleva esa sensación de amplitud proyectando al cotidiano, a todo lo que te rodea, sabiendo y siendo consciente que la sensación de pérdida de sentido no te destruye, no puede tocar lo real, es inmutable. Sin embargo, te hace consciente y te abre a otra referencia. Inhalamos, sintiendo la temperatura del lugar. Soltamos el aire, volvemos a inhalar, sintiendo nuestros pies en el suelo, sintiendo el cuerpo, cómo está depositado la silla, en el sillón, en el lugar donde estemos sentados, donde previamente nos hemos colocado para hacer este ejercicio. Inhalo y exhalo, tomando conciencia de la temperatura del lugar, de la voz que me acompaña, del cuerpo que está presente, tomando conciencia de la presencia del observador. Y cuando yo lo decida, puedo parpadear y abrir los ojos. Todo lo que hayáis podido registrar, sensaciones del cuerpo, sensaciones de pensamiento, movimientos internos, movimientos externos, algún tipo de incomodidad, todo se puede registrar, todo te está informando. Desde ese lugar de observador, puedes hacer las mejoras que necesites, todas las mejoras que necesites, pero para mejorar algo hay que asumirlo, hay que aceptar, asumir esa incomodidad. No podemos estar en el lugar que creemos que estamos mentalmente.
Solamente podemos ser fiel al lugar donde estamos, en cada momento, en presencia. Pues hasta aquí ha dado el día de hoy. Deseo que hagáis este ejercicio, que empecéis a observar esa sensación de pérdida de sentido, qué es lo que me está diciendo, que nos cuestionemos, que nos hagamos preguntas, porque cuestionarnos, cuestionar al almacenaje, a las creencias, es un buen comienzo, porque ahí nos damos cuenta lo que ya no nos sostiene, lo que se ha quedado obsoleto, lo que no sirve. Y todo cambia si primero empiezas a aceptar en ti el cambio. Empiezas a desvincularte con la idea equivocada de que sé qué es lo que más me conviene, de que sé por qué estoy enfadado, de que sé qué es lo que necesito ahora o me falta. Modo no sé, no sé, modo no sé. Me abra la conciencia y la conciencia me va a mostrar en el campo unificado lo que necesito. Ese conflicto, esa dificultad me está mostrando lo que necesito incrementar para que no me quede en la dificultad, sino tenga facultad de actualizarme continuamente, ir creando circuitos para entrar en comunicación. Nos vemos la semana que viene, que no se nos olvide sonreír, que agradezcamos esta oportunidad que tenemos, que no es fácil estar aquí, que hay un panorama tenso, que estamos viviendo muchos movimientos internos y externos, la realidad no lo está mostrando, y que todo está saliendo a la luz. Así que ya dejemos de mentirnos a nosotros mismos, dejemos de ir buscando un camino que nos salve o que nos dé sentido y empecemos a darnos cuenta que el único camino real es el amor. Y si por amor le ponemos espíritu, le ponemos conciencia, cuando algo tiene un sentido, que nos hace consciente y que nos da la capacidad de amar todo, por ahí es, por ahí es. Tenemos que pararnos y hacernos preguntas qué es para nosotros el amor, qué es para nosotros el sentido y qué es para nosotros la lógica de lo que está pasando. Y dejar que la realidad me enseñe y me eduque, porque es la que nos está educando ahora. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias.